Buenas tardes a todos los alumnos. Por favor, verifiquen si tienen el audio y la parte visual. Buenas tardes. Está todo en orden, ¿ya? Bueno. Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a avanzar ahora la unidad número 5 para el segundo parcial. Hasta acá es el segundo parcial. Modelo de regresión múltiple utilizando el enfoque matricial, que es la unidad 4, lo que ya terminamos de ver. Y esta unidad, que se refiere al modelo de correlación parcial. Pues, ¿cuál es el concepto? Nosotros cuando calculamos el coeficiente de determinación múltiple, ese coeficiente que calculamos, el múltiple, admite un coeficiente, otro coeficiente que se llama correlación parcial. ¿Está bien? ¿Qué es lo que mide este coeficiente de correlación? Mide la correlación neta entre Y, el regresando es Y un regresor X2Y si quiere, excluyendo la influencia que sobre ambos ejercen, sobre este Y y sobre este X2Y, los demás X, si es que si hubiese un X3, X4, etc., está excluyendo la influencia del X3, del X4, está diciendo sobre Y X2. A eso se está refiriendo, ¿está bien? Está calculando coeficientes parciales, coeficiente de correlación parcial. Es decir, si ustedes tienen un modelo de regresión múltiple con más de dos variables independientes, este modelo lo pueden desglosar. Pueden correrlo Y con cada X, con cada variable independiente en forma individual, está diciendo. De este modelo global, nosotros podemos correr Y con X2. Entonces, ahí estamos poniendo. Y estimado es igual a beta 1 más beta 2 por X2Y. Vamos a calcular su coeficiente de correlación para esta función entre Y y X2. ¿Está bien? Y estamos manteniendo constante el X3. No está influenciando para nada en Y y en X2, está diciendo, está constante. O también de este modelo podemos correr Y con X3, de donde, fíjense, se puede estimar la regresión de Y sobre X3, donde Y estimado es igual a beta 1 más beta 3 por X3Y. Otra vez, el X2 está constante, no entra en el análisis, está diciendo. Tenemos que calcular su coeficiente de correlación entre Y con X3. ¿Está bien? Manteniendo constante el X2, quiere decir. O también podemos nosotros, de este modelo, correr entre las variables independientes, entre X2 con X3. Fíjense, se puede estimar la regresión de X2 sobre X3. X2 entra como variable dependiente y X3 como independiente. ¿Para qué? Para calcular sus coeficientes de correlación parcial, estos coeficientes que ven ahí. Fíjense, R12
es el coeficiente de correlación. El 1 es Y. Siempre el 1 significa Y, la variable dependiente. El 2 es el X2, el X2Y. El 3 es el X3Y. Así va a funcionar. Si hubiese 4, se está refiriendo que hay un X4Y. ¿Está bien? El formulario va a funcionar, no va a haber ningún problema. Entonces, está diciendo de estos tres modelos que nosotros estamos desglosando, de este modelo general, lo estamos desglosando, estamos corriendo en forma individual con cada variable independiente y también estamos corriendo entre variables independientes. ¿Para qué? Para calcular estos coeficientes de correlación parcial. Acá estamos calculando el coeficiente de correlación parcial entre Y con X2, y ahí está el formulario. El formulario está en desvíos, todas son letras minúsculas, ¿no? La correlación parcial le vamos a poner una nota. Las fórmulas están en desvíos. ¿Qué son desvíos? Son letras minúsculas. Significa que los datos le han ido restando de su promedio, de su media aritmética. Eso significa desvío. Se han achicado los datos, quiere decir, ¿no? Por eso es importante que siempre empiecen las clases desde un inicio. Pues si ya entran, llegan a media clase, este concepto que estamos empezando, no lo van a escuchar y lo van a arrastrar hasta el examen final. Todo el tiempo van a pensar que todas las letras son las mismas X. No. Desvío significa letras minúsculas. Están en desvíos o, le vamos a poner, letras minúsculas. Ahí está. Ya se dan cuenta ahí. Entonces, el R12 sale de la sumatoria de Y desvío multiplicado por el X2Y desvío sobre la raíz cuadrada de la sumatoria de Y desvío al cuadrado multiplicado por la sumatoria de X2Y desvío al cuadrado. El R13 es igual a la sumatoria de Y desvío por X3Y desvío sobre la raíz cuadrada de la sumatoria de Y desvío al cuadrado multiplicado por la sumatoria de X3Y desvío al cuadrado. El R23 es igual a la sumatoria de X2Y desvío por X3Y desvío sobre la raíz cuadrada de la sumatoria de X2Y desvío al cuadrado o la sumatoria de X3Y desvío al cuadrado, ¿no? Entonces, el formulario ya ustedes conocen cómo se calculan los desvíos. Desde la segunda unidad tienen formulario para calcular desvíos. Entonces, cuando tengan estos coeficientes de correlación parcial, vamos a poder encontrar el coeficiente de correlación parcial entre Y y X2Y, manteniendo constante el X3, no entra en el análisis. Se llama en micro, ¿qué le decían? Ceteris paribus, ¿no? Está constante, están poniendo un ancla, no entra, quiere decir. Entonces, su formulario va a ser el R12. Están calculando el R12, acá creo que le falta algo. Acá es así, R12, punto falta, punto 3. El 3 no entra en el análisis, está diciendo. La variable X3, no, el puntito significa manteniendo constante X3. El coeficiente de correlación es entre Y y X2, quiere. El 1 es Y, el 2 X2, el 3 X3. Entonces, el coeficiente de correlación parcial entre Y con X2, manteniendo constante X3. Eso va a ser igual a la sumatoria del R12, lo que tienen acá arriba, menos el R13, ahí arriba tienen el R13, multiplicado por el 2, R23. A eso se está refiriendo. Todo sobre la raíz cuadrada, entre paréntesis, 1 menos el R13. Este R13 es su resultado, le tienen que elevar al cuadrado, dice. Multiplicado otra vez entre paréntesis por 1 menos el R23. Este R23 hay que elevarlo al cuadrado, está diciendo el formulario. El coeficiente de correlación parcial entre Y y X3, manteniendo constante X2,
Va a ser este de acá. El R13.2, manteniendo constante X2, está diciendo. La relación entre Y con X2. ¿Cuál es su relación entre Y con X2? Con X3, perdón, manteniendo constante X2, quiere decir. Va a ser igual a la sumatoria del coeficiente de correlación parcial entre 1,3 menos el R12, la correlación entre Y con X2, multiplicado por la correlación de las variables independientes entre 2 y 3, quiere decir, ¿no? Este R23. O si calculan el coeficiente de correlación parcial entre X2 y X3, estamos manteniendo constante Y. Y no entra en el análisis, está diciendo. Su coeficiente de correlación parcial entre 2, 3, punto, manteniendo Y. Constante, está, perdón, 1. 1 es Y. Manteniendo 1 constante, está diciendo. La correlación es entre variables independientes. Va a ser igual al R23 menos el R12 por el R13. Estos R23, R12 está saliendo de estas formulitas de acá, de aplicar los desvíos. ¿Está bien? Ejemplo, entonces. Ejemplo. Primero, ¿para qué estamos haciendo la correlación parcial? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué queremos saber con este desarrollo? Primero, cuando están corriendo el R12, R13, quiere decir que están corriendo la variable dependiente con X2, la variable dependiente con X3, en forma individual. ¿Está bien? Cuando corren las variables dependientes con las independientes, queremos saber una primera conclusión, podemos sacar de acá. Queremos saber cuál es la variable independiente más importante en el modelo. Es importante saber cuál es la variable independiente más importante en el modelo, porque se pueden aplicar políticas económicas, estrategias de comercialización, de mercadotecnia para esa variable. Porque esa variable, la que es la más importante, es la que le hace mover más rápido a Y, quiere decir. Para eso sirve determinar cuál es la variable independiente más importante. ¿Está bien? Del R12.3, del R13.2, queremos saber si X2 o X3 es la variable independiente más importante en el modelo. Esa es la primera conclusión que queremos sacar. La segunda conclusión, cuando están corriendo entre variables independientes, el R23.1 no está entrando el Y en el análisis, está diciendo. Solo están corriendo con los datos de X2 y de X3. ¿Para qué están corriendo entre las variables independientes? Queremos saber si las variables independientes están relacionadas o no están relacionadas. Cuando están corriendo un modelo múltiple, con acá estaba, este es el múltiple, X2, X3. Cuando están corriendo un modelo con más de dos variables independientes, queremos ver si estas X2 con X3 está relacionado o no está relacionado. Si hubiese un X4, queremos saber si el X2 con el X4 está relacionado o no está relacionado. Queremos saber si el X3 con el X4 está relacionado o no está relacionado. En un modelo econométrico, las variables independientes nunca tienen que estar relacionadas. No tienen que estar relacionadas. ¿Cómo vamos a saber si no están relacionadas? El coeficiente tiene que tender a 0. Si el coeficiente de correlación parcial entre 2, 3.1 tiende a 0, nosotros decimos que las variables independientes no tienen nada que ver la una con la otra. Son independientes por eso. Si el coeficiente de correlación parcial 2,3.1 tiende a 1, si tiende a 1, está diciendo que la variable X2 depende de la variable X3. Están relacionados. Si están relacionados, ya no sabemos cuál es el efecto real que puede causar sobre Y, el X2 o el X3, porque están relacionadas. Le está generando sesgo a los coeficientes que hemos estimado, a beta 1, a beta 2, a beta 3, quiere decir. No sirve el modelo. En un modelo, las variables independientes no pueden estar relacionadas. Nunca. Si es que estuviesen relacionadas, hay que eliminar una de las variables. Hay que eliminar. ¿Cuál se elimina? La variable que se cree que es menos importante en el modelo. La variable que se cree que es menos importante. ¿Y cómo se determina eso? Tienen que ir a la teoría.
a la teoría del problema económico, a los autores. ¿Qué dicen los autores sobre un determinado problema? ¿Qué es Y? ¿Qué es X2? ¿Qué es X3? ¿De qué variables depende? ¿En qué situaciones depende? ¿En qué condiciones depende? ¿No? A la teoría. Siempre hay que volver a la teoría. Entonces, eso es lo que queremos saber con este tema. Queremos saber si las variables independientes, ¿cuál es la variable más importante, la variable independiente más importante? Y segundo, si las variables independientes X2 con X3 están relacionadas o no están relacionadas. No tienen que estar relacionadas. Si es que están relacionadas, tenemos que hacer desaparecer, tenemos que eliminar una variable del análisis. De eso trata el tema, conceptualmente. Empezamos entonces con el ejemplo. Ya tenemos el formulario. Acá tenemos un ejemplo, ya están los datos, ya es el resumen para no estar sumando. La sumatoria de Y todas son letras mayúsculas, ¿no? 32.334, sumatoria de X2Y, 158.971, sumatoria de X3Y, 32.250 y así. Ya está todo el resumen. Y representa las importaciones en este ejemplo. X2Y representa el PIB, el Producto Interno Bruto. X3Y representa las exportaciones. Estamos analizando estas sumatorias que tienen ahí. Sale de 10 años de datos para estas variables, ¿no? Son 10 años. 10 datos hay para las importaciones, 10 datos para el PIB, 10 datos para las exportaciones durante 10 años. Con eso nos ubicamos. Primero queremos saber cuál es la variable independiente más importante en el modelo. Para eso, primero tenemos que calcular siempre estas tres formulitas. El R12, el R13, el R23. Siempre. Después ya recién van a entrar a la segunda parte de las fórmulas, donde está todo en base a los coeficientes de correlación parcial. Entonces, primero calculamos el R12. Pero antes de calcular, tenemos que ver si conocemos la sumatoria de Y desvío por X2 y desvío. La sumatoria de Y desvío al cuadrado. La sumatoria de X2 y desvío al cuadrado. En los datos no tenemos. Estos son letras mayúsculas. Son los datos originales. Entonces, tenemos que ir a ver qué es parte por partecita. Ustedes en econometría, en estadística, están aprendiendo a leer el formulario, a entender el formulario, ir buscando datos, lo que les está pidiendo el formulario, ¿no? Si tienen que convertir, si tienen que multiplicar, etcétera. Van ustedes buscando datos y adecuando los datos a lo que les está pidiendo el formulario. Vamos a ir por parte. Sumatoria de Y desvío por X2 y desvío. En la unidad 2, cuando hicimos con desvíos, ya sabíamos, para la correlación parcial primero estamos usando fórmulas en desvíos. Ahí está. Sumatoria de Y desvío por X2 y desvío son letras minúsculas. Es igual a la sumatoria de Y por X2y mayúsculas. Menos la sumatoria de Y por la sumatoria de X2y, ese pedacito dividido entre N. De ahí va a salir esta sumatoria de Y desvío por X2y desvío. Ahí vamos a reemplazar los datos. Porque los datos que tenemos están en letras mayúsculas. ¿No es cierto? Bueno, reemplazando entonces. Sumatoria de Y por X2y en los datos. Sumatoria de Y por X2y. Ahí está. Y por X2y. 521.153.314. 521.153.314. Eso es lo que está pidiendo el formulario. Menos, estamos copiando el menos. Ponemos el quebrado. Sumatoria de Y. En los datos, sumatoria de Y. Ahí está. 32.334. 32.000. Al revés, ¿no? Cuando la multiplicación es conmutativa, le puse ahí atrás, 32.334. Por sumatoria de X2y. La sumatoria de X2y, 158.971. 158.971. Eso dividido 10 años, dice, de datos. Son 10. Sobre 10.
Haciendo toda la operación, la sumatoria de Y desvío por X2 y desvío da 7.136.482.6. De ahí tienen que convertir, así tienen que convertirlo a desvíos. Su formulario está en desvío. Ya tenemos este pedacito de la fórmula, el numerador. Ahora buscamos la sumatoria de Y desvío al cuadrado y la sumatoria de X2 y desvío al cuadrado, ¿no? Por partecitas hay que ir calculando. Sumatoria de Y desvío al cuadrado es lo mismo que sumatoria de Y mayúscula al cuadrado, letras mayúsculas. Menos la sumatoria de Y entre paréntesis hay que elevarlo al cuadrado y ese pedacito dividirlo entre n, reemplazando los datos, ¿no? Al mismo tiempo ahí tienen su formulario por si acaso. Esto es lo que ustedes en una hojita tienen que resumir. Reemplazando los datos, sumatoria de Y desvío al cuadrado es igual. Sumatoria de Y al cuadrado tenemos que buscar en la base de datos. Sumatoria de Y al cuadrado. Ahí está, sumatoria de Y al cuadrado. 105.753.416. 105.753.416. Menos, dice, la sumatoria de Y. La sumatoria de Y es 32.334. Ahí está. Sumatoria de Y, 32.334. La fórmula está diciendo, esa sumatoria de Y hay que elevarlo al cuadrado. Al cuadrado. Dividido sobre los 10 datos. Haciendo la operación aritmética, 1.204.660.4. Ya tenemos sumatoria de Y desvío al cuadrado. Ahora calculamos la sumatoria de X2Y desvío al cuadrado, que es lo mismo a la sumatoria de X mayúscula 2Y al cuadrado, menos la sumatoria de X2Y entre paréntesis al cuadrado sobre n. Es lo mismo que Y, solo que está en términos de las X2, ¿no es cierto? Reemplazando los datos entonces. X2Y desvío al cuadrado o X minúscula 2Y al cuadrado, lo mismo, es igual a la sumatoria de X2Y al cuadrado, en letras mayúsculas, en la base de datos. X2Y al cuadrado. 2.580.808.063. 2.580.808.063. Ahí está, ¿no? Menos, estamos poniendo el menos. Sumatoria de X2. La sumatoria de X2 es lo mismo de acá, 158.971. Al cuadrado está diciendo que lo elevemos, ¿no? Si no están tan seguros, sumatoria de X2 a la base de datos. Sumatoria de X2, 158.971. Elevado al cuadrado sobre 10. Haciendo la operación aritmética, da 53.630.179. Ya tenemos sumatoria de X2 desvío al cuadrado. Ya. Para la otra fórmula que necesitan, a la segunda, para el R13, necesitamos calcular sumatoria de Y desvío por X3Y. Por X3Y. Si quieren, lo vamos haciendo por parte para que no se confundan. Donde corresponde le vamos a poner el formulario. Esto de acá vamos a hacer. Ahí le voy a copiar. Eso es lo que estamos haciendo. Desde ahí hasta los resultados. Eso es lo que estamos aplicando, donde hemos encontrado hasta el X2 desvío. Hasta ahí. Hasta ahí estamos. Hasta ahí tenemos los datos. Ahí vamos a reemplazar entonces. ¿Está bien? Tenemos todo lo que pide el formulario. Fíjense. Y por X2Y, Y al cuadrado en desvío, X2Y en desvío al cuadrado. Ahí está. La fórmula, sumatoria de Y desvío por X2Y. Reemplazando el R12. Y desvío por X2Y. Y desvío por X2Y. 7.136.482.6. Lo mismo, 7.136.482.6. Ya está el numerador. Dividido, estamos poniendo el quebrado. Raíz cuadrada de sumatoria de Y desvío al cuadrado.
Y desvío al cuadrado, ahí está, 1.204.660.4. ¿No? Como es conmutativa, lo estoy poniendo al revés, 1.204.660.4. Por la sumatoria de X2 desvío, dice. Sumatoria de X2 desvío, 53.630.179. 53.630.179. Toda la operación da 0,888. ¿No? El R, la correlación parcial entre Y con X2 es 0,888. ¿Está bien? Ya está. Ya tenemos el primer coeficiente de correlación. Vamos al segundo, a la correlación parcial entre Y y X3. Entre Y y X3. Entre Y y X3 tenemos que calcular. Hasta ahí lo vamos a pegar. Acá abajo. Ahora estamos buscando la correlación parcial entre Y y X3. Ahí está su formulario. Necesitamos el Y con el X3, sumatoria Y desvío por X3Y. Eso es lo que teníamos acá. Ahí está. El Y desvío al cuadrado ya existe, el X3. Estos dos resultados necesitamos, ¿no? Que ya está calculado en realidad. Lo dejemos ahí nomás. Según el formulario nos está pidiendo sumatoria Y desvío por X3Y. Sumatoria Y desvío por X3Y. ¿De dónde va a salir? Va a salir de la sumatoria de Y mayúscula por X3Y mayúscula menos la sumatoria de Y mayúscula por la sumatoria de X3Y mayúscula, ese pedacito dividido entre él. Reemplazando los datos, sumatoria de Y desvío por X3Y, buscamos en la base de datos, sumatoria de Y por X3Y mayúsculas. Y por X3Y, ahí está. 105.193.107. 105.193.107. Ahí está. Se vuelven a conectar en 10 minutos. Menos, dice. La sumatoria de Y, ya saben, es 32.334. Por la sumatoria de X3. La sumatoria de X3, 32.250. 32.250. 32.250. Sobre 10, dice, sobre 10. Toda la operación, 915.957. Ya está en el numerador. Ya tenemos sumatoria de Y desvío al cuadrado. Más antes, espérate, otro ya lo calculamos. Nos falta sumatoria de X3 desvío al cuadrado. Ahí está su formulario. Sale de la sumatoria de X mayúscula 3Y al cuadrado menos la sumatoria de X3Y mayúscula, entre paréntesis, hay que elevarlo al cuadrado, ese pedacito sobre N. Reemplazando los datos, buscando los datos. Sumatoria de X desvío 3Y al cuadrado es igual. Buscamos en la base de datos. Sumatoria de X3Y al cuadrado. Vamos a la base de datos. Sumatoria X3Y al cuadrado. Ahí está. 105.084.568. 105.084.568. Ahí está. 105.084.568. Menos la sumatoria de X3Y. Acá ya tenemos sumatoria de X3Y. 32.250. 32.250 entre paréntesis al cuadrado. Ese pedacito dice que lo dividan entre N, 10 datos. Toda la operación aritmética da 1.078.318. Ya está. Con estos datos estamos reemplazando en el formulario. El R, coeficiente de correlación parcial entre Y con X3, quiere decir. Sumatoria de Y desvío por X3Y. Ahí tenemos el resultado. 915.957 en el numerador. Todo dividido, quebrado principal, sobre la raíz cuadrada. Abajo dice sumatoria de Y desvío al cuadrado. Y desvío al cuadrado lo teníamos ahí arriba. Ahí está. 1.204.660. 1.204.660.4.
por la sumatoria de x3y desvío al cuadrado, es lo que acá calculamos. 1.078.318. Todo el resultado, haciendo la operación, 0,8036. El R con el Y con X3 está relacionado en un 80%, está diciendo. Ya tenemos el R12, el R13. Ahora calculamos el R23. Para el R23 necesitamos la correlación parcial entre Y y X2. Necesitamos la sumatoria de YI con el X2Y. Este de acá, eso es lo que ya hicimos, ¿no? Este de acá es lo que estamos haciendo. El X2 con el X3, correlación parcial entre X2 y X3. Necesitamos la sumatoria de X2Y por X3Y. Y también ya tenemos, abajo ya tenemos la sumatoria de X2 desvío al cuadrado. Ya tenemos la sumatoria de X3Y desvío al cuadrado. Ya lo tenemos. Solo nos falta la sumatoria de X2Y desvío por X3Y desvío. Entonces, ahí arriba, acá está calculado, X2Y por X3Y. Si quieren, lo bajamos a donde corresponde para que no se pierda. Debajo de cada fórmula que vamos calculando. Ahí ya estamos calculando, ¿no? Nos falta el numerador. Sale de la sumatoria de X2Y mayúscula por X3Y mayúscula, menos la sumatoria de X2Y mayúscula por la sumatoria de X3Y mayúscula sobre, reemplazando los datos, la sumatoria de X2Y desvío por X3Y desvío es igual, en la base de datos, ¿cuánto es la sumatoria X2Y por X3Y mayúscula? Mayúscula. X2Y por X3Y mayúscula. 518.740.330. 518.700, ¿cuánto era? A ver. 518.740.330. Ya está eso ahí. Menos. Sumatoria de X2. Sumatoria de X2 es 158.971. La sumatoria de X3, 32.250. ¿No? Si no, vamos a chequear a la base de datos. Si no están tan convencidos, X2, 158.971. Sumatoria de X3 mayúscula, 32.250. Todo el tiempo tienen que ir chequeando su formulario. Ustedes van buscando lo que le va pidiendo el formulario simplemente. Dividido entre 10. Toda la operación, 6.058.855. Ya tenemos el numerador. Estamos aplicando la fórmula. El R entre 2, 3, entre X2 y X3. Su correlación entre X2 y X3. En el numerador, sumatoria de X2 desvío por X3 desvío. Es lo que tenemos acá. 6.058.855. Dividido entre la raíz cuadrada de sumatoria de X2 y desvío al cuadrado, dice. X2 y desvío al cuadrado. En la base de datos, X2 y desvío al cuadrado. 2.580.808.063. 2.580 millones. ¿Dónde estamos? X2Y. A ver, algo acá, algo está mal. 2Y, X2Y. Desvío. El X2Y desvío. X2Y desvío, yo estoy confundiéndolo. Así sucede con las letras. Ahí está el problema cuando uno se equivoca. Estamos buscando el X2Y desvío, el resultado que ya calculamos. Este de acá, X2Y desvío. 53.630.179. 53.630.179. Por X, 3 desvío al cuadrado. 3 desvío al cuadrado. 3 desvío al cuadrado. El X3 desvío al cuadrado, ahí está. 1.078.318. 1.000.000
¿Dónde está? 78.318. Toda la operación 0.7964. Ya están, ya tienen el R12, ya tienen el R13, ya tienen el R23. Nos fijamos. R12, ahí está su resultado, 0.888. R13, 0.8036. R23, 0.7964. Con esos resultados parciales, ahora sí entramos a calcular los coeficientes de correlación parcial entre Y y X2, manteniendo constante X3, dice. Nuestra primera fórmula está R12.3. El coeficiente de correlación parcial entre Y con X2, sin tomar en cuenta X3, se está diciendo. Sale del acá está, del R12. R12 menos el R13, siempre es así. R12 va primero, menos el R13, el R23. El 1 con el 3, el 2 con el 3. Así funciona el formulario. Todo sobre la raíz cuadrada, entre paréntesis, 1, primero, el 1, R3 al cuadrado hay que elevarlo. Luego, el 2 con el 3, el R23 al cuadrado. En ese orden siempre es. Reemplazando los datos, el R12, ya dijimos, 0.888, ahí está. Menos el R13, 0.8036, nos convencemos, R13, 0.8036. El R12, 0.888, ¿no? De ahí está saliendo. ¿Y qué más falta? Por el R23, ¿dónde estamos reemplazando? Acá. R12, 0.888, menos el R13, 0.8036, por el R23, 0.7964. Todo dividido entre la raíz cuadrada. 1 menos, dice. El R13 es este 0.8036 al cuadrado. Estamos elevando al cuadrado. Cerramos paréntesis. Abrimos paréntesis otra vez. 1 menos el R23, dice. El R23 es de 0.79.